Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en esta plataforma virtual del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En esta ocasión tenemos la primera conferencia inaugural y nos acompaña el doctor Jefferson Moreno Nieves. Pero no vamos a iniciar sin antes las palabras de nuestro decano, el doctor Mike Pilares Rado. Adelante, doctor Mike Pilares. Muchas gracias. Muy buenas tardes con toda la comunidad jurídica de nuestra región del Cusco, con los estudiantes de Derecho y también con toda la comunidad jurídica del país y del mundo, ¿por qué no decirlo? Desde el ombligo del mundo, como es el Cusco, la ciudad imperial, los saludamos desde nuestro ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Hoy damos inicio al plan estratégico académico que nos hemos trazado en nuestro ente deontológico, con el primer curso internacional de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Estamos dando inicio a este magno evento que tiene por objeto elevar el nivel académico de nuestros profesionales y de nuestros estudiantes. En esta medida también buscamos que todos los operadores del derecho contribuyan con tener un buen sistema de administración de justicia. Este también es otro de los propósitos. Quiero dar la bienvenida al doctor Jefferson Moreno Nieves, quien va a aperturar el primer curso que hoy dictamos. El doctor Jefferson Moreno Nieves es un joven abogado profesional con mucha experiencia, yo diría no joven en la experiencia de litigio penal, por el contrario, tiene mucha experiencia y eso es importante, pero también tiene mucha iniciativa y, por qué no decir, es uno de los abogados litigantes más innovadores en nuestra región del país en la forma de ejercer el litigio, en la forma de ser un operador del derecho y también en la forma de contribuir con su sociedad y con los abogados. Esto hay que rescatar. Esto es digno de imitar. Doctor Jefferson Moreno, permítame hacerle ese, si se quiere, halago, pero es lo que nosotros percibimos de usted, de un joven abogado que contribuye no solo en el campo del derecho, sino también en la sociedad, buscando, como alguna vez coincidimos en esta ciudad del Cusco con usted, queremos buscar buenas personas, y estas buenas personas, buenos profesionales del derecho. Creo que en esta medida contribuimos y damos el aporte que nos corresponde desde nuestros espacios. Sin más que decir, doy por inaugurado este primer curso internacional de alta especialización, dictando la primera exposición, el doctor Jefferson Moreno Nieves. Adelante, doctor. Bienvenido a su casa, el Cusco. Mi estimado doctor Mike Pilares, al gran doctor Alan también, un fuerte abrazo de verdad a la distancia. Le agradezco muchísimo las palabras. Como conversábamos hace unas semanas, creo ha tenido que ser, ¿cierto? Ha sido hace poco, yo llegué al Cusco por litigio, justamente, por un caso, y me di con la noticia de que el doctor Mike Pilares, justo ese día, juramentaba como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, y conversábamos y reflexionábamos juntos respecto de lo que debe significar la abogacía, ¿no? Y de lo que representan finalmente todos los colegios de abogados del país. Así que muchísimas gracias por la invitación, doctor. La estima es totalmente mutua. Y yo de verdad, como le decía acá ahorita detrás de cámaras, espero que valga la pena lo que voy a decir, que no se genere tanta expectativa en vano, pero sobre todo deseo que esta sea la apertura de una gran gestión que estoy totalmente convencido, lo he visto muy activo, lo veo trabajando todos los días por los abogados de la región. Espero que todo vaya bien, porque finalmente eso es lo que todos buscamos y merecemos, que la abogacía recupere el lugar que merece en la sociedad. O sea, no puede ser posible, por el amor de Dios, que las personas no confíen en el abogado. Deberían ser el profesional en el que más confían, ni en el médico deben confiar tanto.
pero para eso obviamente hay que trabajar un montón, ¿no? Pero bueno, permítanme, yo tengo aquí un material que quiero compartir con ustedes para que lo podamos hacer un poquito más dinámico, fíjense. Permítanme, por favor. Gracias. Como le diría al señor juez, avísenme por favor si es que se puede visualizar el material. Perfecto, perfecto. Fíjense, yo quería conversar con ustedes hoy día de un tema que es constante, que pasa siempre, que ustedes lo van a ver en casi todos los casos y que incluso ha sido difícil titularlo, ¿ah? Quizá en el título me he podido equivocar, pero les quiero explicar lo que quiero analizar a ver si le cambiamos el título. Yo tengo y he conocido como abogado defensor y como estudiante y además como una persona a la que le gusta la lectura constante de la jurisprudencia peruana, yo he analizado muchos casos de violencia contra la mujer en específico, y delitos sexuales. Y he encontrado un patrón que los casos parecen uniformes y hasta mecánicos, podría decir. Ya existen hasta formatos preestablecidos, por no decir un planchazo, de cómo es que se tienen que analizar este tipo de casos. Y este tipo de casos se analizan, tienes la declaración de la víctima, tienes pericia psicológica de ser el caso, tienes certificado médico legal de ser el caso y tienes una condena asegurada. No, te podrían dar hasta cadena perpetua si tú tienes más o menos una estructura similar, ¿no? Más menos, dependiendo del caso, pero esa es la estructura. Entonces, a mí me ha preocupado mucho el análisis que se hace respecto de la prueba en este tipo de casos. Lo he separado en delitos de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar y, por supuesto, delitos sexuales, porque es la mayor cantidad de hechos en los que se ha analizado esto que quiero conversar con ustedes. ¿Qué pasa cuando la víctima dice, sí, fue Jefferson? Yo estaba en una fiesta, por ejemplo, yo revisaba una jurisprudencia, decía, yo estaba en una fiesta en mi tierra, en Ancash, y estaba en una fiesta de cachimbos, de ingreso a la universidad. De pronto, como el baño estaba cerrado, me fui a la vueltita de la fiesta y mientras estaba terminando de fumarme un cigarrito, se me apareció un sujeto, me cogió de los brazos, me tiró al suelo y me violó. Luego el sujeto se fue. El hombre condenado. Entonces, ese proceso, esa mecánica que se hace en ese tipo de casos, me parece que tenemos que analizarla. No sé, yo no puedo decir si está bien o mal, pero me parece que tenemos que analizarla, ¿cierto? Entonces pasa mucho en delitos de violencia contra la mujer, pasa mucho en delitos sexuales. Pasa mucho que la víctima llega un día y dice, sí, efectivamente, fue Jefferson quien me lesionó, fue Jefferson quien me pegó, pero resulta que se pueden presentar varios supuestos, yo eso es lo que quiero conversar con ustedes. O que la víctima luego no se aparece en el juicio a declarar, y ahí viene un problema, porque se supone que en las reglas del código nosotros necesitamos de la actuación en juicio, ¿cierto? Inmediación y todo, y que no me traigan el frío papel. O puede pasar también que la víctima se aparezca en el juicio, y una vez que se aparece en el juicio dice, lo siento, todo fue mentira. Hoy he venido a contar la verdad, me golpeé con la puerta. Entonces, pasan cosas como esas absolutamente todos los días. Y yo sé que nosotros tenemos reglas para analizar la declaración de una víctima, es clásico lo que se conoce, el Acuerdo Plenario 2-2005, ¿sí? Persistencia en incriminación, verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva, eso no está en discusión. Pero a mí me parece de todo lo que he podido revisar para poder venir a hablar con ustedes el día de hoy, de que esos 3 criterios desarrollados en el Acuerdo Plenario 2-2005 ya no son suficientes. Hay muchas cosas más que uno tiene que analizar en ese tipo de casos y que obviamente quiero compartir con ustedes el día de hoy y ponerlas a debate. Pueden estar bien, pueden estar mal, ya veremos, pero hay que ponerlas a debate, ¿sí? Así que arranquemos, vamos, miren,
Lo primero que yo he podido notar, por lo menos a manera de introducción, en estos delitos de violencia contra la mujer, es que tenemos una evolución legislativa muy rápida. Y me parece que esa rapidez en la evolución legislativa ha hecho que no tengamos un orden en el razonamiento, que en algunos casos no se conozca de la estructura de un tipo penal, o si finalmente está derogado, no está derogado, etcétera. Porque acuérdense, por ejemplo, yo discutía hace meses que el delito de agresiones en contra de la mujer o integrante del grupo familiar habría sido derogado, pero Fiscalía ha dicho que no, que eso es imposible, que no se puede y que finalmente todavía sigue vigente para ellos y ahí estamos peleando. Entonces me parece, no es esa mi discusión el día de hoy, sí, mi discusión va a ser específicamente de prueba, pero a mí lo que me parece es que sí tenemos una evolución legislativa muy apresurada, diría hasta un poquito desesperada. Claro que no está mal la protección a un grupo que en su mayoría se ve afectado, que en este caso sería la mujer e integrantes del grupo familiar. Eso no es incorrecto, eso me parece totalmente válido. Analizar los casos con perspectiva de género, que es lo que acaba de decir la Corte Suprema, me parece correcto. Pero la evolución legislativa tiene que ser controlada, o sea, no puede ser desesperada. No puede ser que sale un caso y de pronto lo que queremos hacer es cambiar el tipo penal de inmediato. Hemos vivido eso durante muchísimo tiempo y en este tipo de delitos lo hemos vivido mucho más. Ustedes se acuerdan del caso de una señorita, ha tenido que ser en el Callao, recuerdo, Solciret se llama, que había matado a su mejor amiga con ayuda del enamorado y tenían enterrado el cuerpo, me parece, en su propia casa. Entonces, lo que se reclamaba era, oye, ¿por qué no la procesan por feminicidio? Tienen que procesarla por feminicidio, se supone que para eso se ha creado ese tipo penal. Y finalmente no se le pudo procesar por feminicidio porque, como ustedes recordarán, la Corte Suprema estableció en una interpretación teleológica, por así decirlo, del tipo penal, que ese tipo penal solamente pueden cometerlo los varones. Así que no pudieron procesarla. Entonces el reclamo inmediato fue, no puede ser posible, hay que cambiar el tipo penal, como no se puede cambiar la doctrina de la Corte Suprema, al grito de lo que alguien entiende por justicia en determinado momento, entonces querían cambiar el tipo penal. También sí me parece que tenemos una evolución legislativa bastante apresurada en este tipo de temas, ¿no? Al extremo que, como les digo, no sabemos, yo no sé, si es que al día de hoy está o no está derogado el delito de agresiones en contra de mujer o integrante del grupo familiar, por ejemplo. Si sigue convirtiéndose, si se mantiene como una falta, como siempre ha sido, o ha regresado a ser un tipo penal específico, ¿no? Pero bueno, sí sería importante recordar un poquito, para entrar al tema de prueba, sí sería importante analizar un poquito tipicidad, quizá tipicidad, porque finalmente lo que yo quiero conversar respecto de prueba es respecto de hechos que son típicos. Entonces sí vamos a tener que remitirnos un poquito a estos aspectos de la estructura de estos tipos penales, porque en su mayoría tienen la misma estructura, ya sea el de lesiones, ya sea el de feminicidio, ya sea el de lesiones leves, ya sea el de agresiones, tienen más o menos la misma estructura. Entonces sí creo que puede ser importante desarrollar un poquito esto, pero muy breve, que no es mi tema, ahí no me quiero concentrar, pero muy breve. Como les decía ahora, el delito de feminicidio, el delito, estos tipos penales que han sido creados en la protección a la mujer, tienen más o menos la misma estructura típica. Y por ejemplo, en el feminicidio, como les contaba, uno lo que necesita es que el sujeto activo necesariamente sea un varón. Y obviamente se presentan infinidad de problemas porque la Corte Suprema dice que los casos tienen que ser analizados con perspectiva de género, ¿sí? Nosotros como sociedad, de cierta forma, o entonces, si prefieren, una parte de la sociedad, lo que está buscando es el reconocimiento de un grupo que reclama por un género indeterminado, ya no sé cómo llamarlo, pero que reclama porque no necesariamente nos dividamos entre varones y mujeres,
Entonces puede ser que tú hayas nacido varón, pero te consideres mujer, o hayas nacido mujer, pero te consideres varón. Podemos estar o no de acuerdo, cada uno tiene una posición al respecto. Pero si el sujeto activo en este tipo penal es necesariamente el varón, me surgen muchas interrogantes con esa visión que tiene, y sobre todo cuando la Corte Suprema lo plasma en una jurisprudencia, en una resolución, y dicen que los casos tienen que ser analizados con perspectiva de género. Entonces vamos a tener problemas cuando sea una mujer que cometa un homicidio, le quite la vida a otra mujer por su condición de mujer. O sea, porque le envidia, porque le quiere quitar al enamorado, etc. Lo que ha pasado con la señorita Solcide. Y vamos a tener problemas en aquellos casos en los cuales no tengamos a un varón de nacimiento, por así decirlo, fisiológicamente hablando, sino a un varón que se considera de ese género. Tienen demasiados matices el reconocimiento de estos tipos penales. Pero finalmente al día de hoy lo que uno analiza es que el sujeto activo solamente puede ser un varón, ¿cierto? Y obviamente el sujeto pasivo solamente puede ser una mujer. Y dependiendo de los otros tipos penales, también integrantes del grupo familiar. Más que el bien jurídico protegido y el comportamiento típico que estoy seguro ustedes conocen perfectamente, sí me interesaría ingresar un poquito nada más al análisis de los contextos. Porque algo que falta mucho, y fíjense, mi tema es ahora el tema de la prueba, pero algo que falta mucho de prueba sobre estos tipos penales, en concreto el de feminicidio, son los contextos. Que yo recuerde, solamente 2 grupos de delitos requieren contextos. Los delitos contra la humanidad, ¿sí? Y este delito de feminicidio. Los delitos contra la humanidad, ustedes recordarán, requieren un contexto, que es un ataque generalizado sistemático contra una población civil. El delito de feminicidio también necesita de contextos. Y esos contextos pueden ser violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, prevalimento, actos de discriminación. Entonces tú necesitas obligatoriamente la prueba del contexto. Porque si tú no tienes contexto, entonces no tienes un feminicidio, tienes un homicidio. Tienes un parricidio si quieres, pero no tienes feminicidio. Entonces me parece que ahí también estamos fallando. En el análisis del contexto en cada caso en concreto y en la prueba, obviamente, del contexto en cada caso en concreto. ¿Sí? Pero más o menos esa es la estructura que nosotros tenemos que trabajar en este tipo de casos. Y respecto de la tipicidad subjetiva, como ustedes saben, este es un tipo penal de tendencia interna trascendente y por lo tanto necesita ese elemento por su condición de tal. Tú no es que matas porque matas, tú matas porque es mujer. Y ahí viene otro tema de prueba que es interesantísimo en cada caso en concreto. Tú matas porque llegas a tu casa y no encuentras la comida servida. Tú matas porque tu esposa se ha ido a trabajar y lo que debe hacer es quedarse en casa. Tú matas porque consideras que la mujer no tiene que estudiar, sino que tiene que quedarse en casa. Entonces, ese tema también tiene que ser objeto de prueba. Porque si el quitarle la vida resulta de una discusión, de un acto aislado, de un acto único, no han tenido antecedentes de ese tipo de discusión, entonces no puede haber feminicidio. Ese es otro tema que también tenemos que analizar en el elemento típico, obviamente, pero sobre todo en el aspecto de prueba, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo creo que, y obviamente los delitos sexuales, ustedes conocen la estructura perfectamente. Ahí no he ingresado mucho al análisis de tipicidad porque me parece que ese tema lo tenemos claro, sino que este tema del feminicidio lo tenemos novedoso. Y como lo tenemos novedoso, hay que desarrollar un poquito esa evolución legislativa que se ha tenido y un poquito de la tipicidad que hoy desarrollamos, ¿no? Ahora, vamos al tema en concreto, a lo que vinimos, fíjense. Este es el camino de la prueba. ¿Cómo camina la prueba en el proceso? No se llama prueba, camina la prueba en el proceso, ¿sí? Primero tienes que obtenerla.
Y para eso tienes la investigación. No, que yo no fui el autor de la violación, fue otro. Ya entonces tienes que solicitar actos de investigación para identificar quién fue. No, que esos golpes fueron anteriores, no los hice yo. Bueno, entonces en la investigación tendrás que llamar elemento testimonial para poder corroborar que efectivamente esas lesiones son de antes y no de ese día. No, en realidad no pude haber sido yo, tengo disfunción eréctil. Bueno, para eso necesitamos obtener una prueba pericial sobre ese aspecto. O sea, la prueba primero tienes que obtenerla y para eso tienes la investigación. La obtienes, ¿cierto? Llamas a declarar testigos, vas a medicina legal y pides documentos, te vas a la clínica, llamas a tu primo, llamas a tu tía, llamas a los vecinos, etc. Pides antecedentes, obtienes la prueba. Una vez que la tienes en la investigación, podría ser un tema de discusión, ¿no? Porque algunos no permiten el ofrecimiento de medios probatorios en etapa intermedia si es que no forma parte de la investigación. Esa es otra discusión. Pero finalmente la obtienes, está en la investigación. Y una vez que la tienes en la investigación, el siguiente paso ya la has obtenido, ya está en la carpeta. Acuérdense que lo que no está, no existe, ¿no? Dicen que lo que no está en el expediente no existe ya. Entonces, la obtienes primero. Luego la tienes que ofrecer. Y para eso existe la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia tú le dices al juez, señor juez, yo sé que vamos a ir a juicio, así que esto es lo que nosotros hemos recabado en la investigación y consideramos relevante para actuarse en el juicio. Entonces lo ofreces. Y ese mismo juez decide si la admite o no. Entonces, la obtienes, la ofreces, el juez en la etapa intermedia la admite y una vez que el caso pasa a juicio, la prueba se actúa. Se actúa, porque ese testigo que tú llamaste en la investigación para declarar, ese documento que tú recabaste, esa pericia que incorporaste, la tienes que actuar en el juicio. Y en el juicio el perito tiene que ir a declarar. Se supone, claro, ahorita vamos a analizar, por ejemplo, qué pasa con los informes del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Porque no importa, dice la Corte Suprema, si es que se ratifican, no se ratifican, no importa, sirve, nomás pueden condenar porque son pericias institucionales. Pero ahí voy, sino que quiero ir pasito a pasito, fíjense. Entonces, se supone que una vez admitida, se actúe en el juicio. Y en el juicio, tiene que ir el testigo, tiene que ir el perito, tienen que organizar el documento. Y una vez actuado, finalmente esa prueba se valora por parte del juez para ver si le genera la convicción, más allá de toda duda razonable, de que efectivamente él es el autor del hecho. Y si existiera de duda para abajo, se supone que lo absuelve. Se supone, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero hacer hoy día junto a ustedes es analizar en estos diferentes momentos la prueba, pero en este tipo de casos. En este tipo de casos de violencia contra la mujer, en este tipo de casos de delitos sexuales, ¿sí? Donde hemos tenido algunos matices probatorios. Tenemos reglas específicas que no están escritas, que han venido desarrollándose con el tiempo a través de diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema. Eso quiero desarrollar con ustedes. Fíjense, por ejemplo, en la obtención de la prueba, este tipo de casos tienen algunas reglas específicas. Por ejemplo, una primera regla interesante es que está prohibida la confrontación entre la víctima y el agresor. Yo tenía un defendido que me decía, póngamela al frente, doctor, póngamela al frente, que yo le voy a decir sus verdades en la cara, y eso no se puede. Porque el derecho penal, lo que está intentando hacer ahora, es ya no solamente tener a la víctima como alguien que pone su denuncia y finalmente se va y la abandonamos, sino se supone, y es por eso que hemos creado todo este sistema de protección a la víctima, se supone que ahora la víctima entrega la información y no la abandonamos, sino que la cuidamos. Por ejemplo, ¿cómo la cuidamos? Ya no volvemos a llamarla para que declare, la apoyamos con tratamiento psicológico, solo si ella o él considera permitimos su participación en el proceso, intentamos protegerla. Hemos creado incluso un observatorio respecto de este tipo de delitos para ir midiendo cuáles son las causas, cuál es el problema y así tomar acciones a futuro.
O sea, ya no solamente traemos a la víctima que nos dé los datos y la votamos, sino que la protegemos. Por ejemplo, prohibimos la diligencia de confrontación entre la víctima y el agresor. Ese careo está prohibido. Miren, por ejemplo, eso es una regla especial en este tipo de casos. Otra, la reconstrucción se realiza sin presencia de la víctima. Salvo, y tengo un caso que está en trámite en la Corte Suprema ahora en recurso de nulidad, a la espera de fecha, que entiendo no se programan fechas pues porque hay demasiada carga, ¿no? Salvo sea mayor de 14 años y la víctima lo solicite. Mira, en ese tipo de casos, por ejemplo, se puede permitir una reconstrucción con participación de la víctima. Salvo sea mayor de 14 años y la propia víctima lo solicite. O sea, son reglas especiales para este tipo de casos que apuntan a la protección de la víctima. Porque todo nuestro sistema está construido con la intención de proteger a la víctima, de no tenerla solamente como un dato de alguien que entregue información y que luego despedimos, no. Es alguien que entregue información, acude al Estado en búsqueda de una solución a su problema y la protegemos, la cuidamos, la mantenemos y evitamos que esto se repita. Se supone que nuestro sistema ha cambiado para eso. Sobre pretexto de esto, que se generen condenas cerradas, reconocimientos equívocos, y eso es otra cosa. Pero el sistema en el papel está pensado en que hay que proteger a la víctima, ¿correcto? Por eso es que, por ejemplo, en la obtención, miren que tenemos algunas reglas especiales, ¿sí? Otra, en la obtención, y esto es algo que podríamos cuestionar incluso como legalidad procesal, porque esta es una interpretación que hace la Corte Suprema de, obviamente, la realización y obtención de la prueba, porque la prueba tiene que ser producida de manera legal, y si no se produce de manera legal, entonces entendemos es ilegal porque así lo estableció la Corte Suprema. Fíjense. Una prueba madre, una prueba básica, claro que dependiendo del tipo de caso, es el certificado médico legal. Sí. Y lo que suele pasar siempre, es más, lo que pasa siempre, es que tú no te enteras de la realización de esta diligencia hasta que te tocan la puerta y te dicen, señor, acompáñanos. O sea, nos vamos para la comisaría. Porque la víctima se aparece, declara, de inmediato es trasladada para que pueda pasar por el médico legista y luego te enteras. ¿Cierto? Y que los que litigan saben, lo conocen perfectamente. Entonces hay algunas reglas que nosotros tenemos que verificar se hayan respetado en la obtención de ese certificado médico legal. Por ejemplo, tienen que haber 2 peritos como mínimo. Ojo, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema. Solo en casos de urgencia puede haber uno solo. Urgencia. Solo en casos de urgencia. Bueno, no sé si esto que estamos viviendo, no recuerdo cómo está en el Cusco, pero aquí en Lima estamos, se supone, en extrema, super archi grave situación y nos han mandado a cuarentena a partir del domingo. Entonces podría ser que con una situación de urgencia la víctima se aparezca de inmediato en tiempos de cuarentena y bueno, solamente tengamos un perito. Puede ser, pero por regla general, 2 peritos como mínimo. Y solo en casos de urgencia, un solo perito, ¿sí? Segunda regla, fíjense, para la obtención del certificado médico legal, tienes que ser asistido por personal auxiliar capacitado y de preferencia femenino. En esa diligencia, en el reconocimiento médico que se hace, debe existir un personal auxiliar capacitado y de preferencia mujer. Se puede contar con la presencia ya sea de un familiar, un personal femenino de la Policía Nacional o un acompañante femenino, si es que así lo desea la persona evaluada, la presunta víctima, ¿sí? Y fíjense, yo les había dicho al inicio, tienen que estar 2 peritos, pero excepcionalmente puede estar uno en casos de urgencia. Pero si es un solo perito el que participa, tiene que perennizarse el examen. Claro que previo consentimiento de la víctima. Esa perennización rara vez se pide y tendríamos que empezar a solicitarla, ¿sí?, en determinados casos en los que sea importante verificar, por ejemplo,
hay un caso en el que se discute si es que la víctima finalmente se suicidó o si la víctima le quitó la vida el conviviente. ¿Y qué pasaba? Que a la víctima, por ser tiempos de pandemia y en cuarentena anterior, se le hizo una necropsia mínimamente invasiva. O sea, claro, no la necropsia clásica de la apertura de las 3 cavidades, no, sino una necropsia mínimamente invasiva. Pero se verificó efectivamente que la causa de la muerte habría sido un suicidio, no recuerdo el término exacto, pero la señorita se habría colgado de la viga de la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que el perito de la parte agraviada lo que dice es que es mentira, que en realidad nunca ha existido un surco en el cuello de la víctima. Entonces, para eso sería importante en algunos casos, se los pongo solamente como ejemplo, pero recurrir a la perenización es un buen elemento para evitar este tipo de discusiones, ¿no? Y obviamente también hay que contar con un ambiente adecuado, una buena iluminación, mobiliario instrumental. Esto me parece que sí queda en el papel porque estamos a las justas, no tenemos ni camas, vamos a contar con un ambiente adecuado, pero por lo menos esa es la idea. En lo demás, me parece que es algo que incluso podríamos reclamar como legalidad, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado. Y esta es una discusión eterna. Queda entonces, respecto de la prohibición de diligencia, de confrontación, respecto de la reconstrucción, respecto de la obtención del certificado médico legal. Tú estás en plena investigación y cómo se incorpora, eso es algo que tú tienes que revisar siempre, ya sea como abogado defensor, ya sea como fiscal, hay que buscar que estos elementos sean respetados. Pero quizá el elemento más discutible en este tipo de casos es la declaración propiamente que hace la víctima. Porque la víctima declara, y no declara como cualquier testigo, como cualquier tipo de víctima en un delito de robo, en un hurto, en una estafa, no. La víctima declara en cámara Gesell. Y la declaración en cámara Gesell tiene ciertas particularidades. Y nos hemos entrampado en el Perú en una discusión sobre si esa declaración en cámara Gesell es una prueba anticipada o es una prueba preconstituida. Lo llevo a la realidad. Soy una víctima de delito sexual, soy una víctima de tentativa de feminicidio, me aparezco en la comisaría, se apersona la fiscal a cargo y narro brevemente lo sucedido, cuento que quiero poner una denuncia y lo primero que se tiene que hacer es que me tienen que llevar supuestamente a una cámara Gesell. Y en la cámara Gesell, ustedes conocen la estructura, yo estoy dentro con una psicóloga o con un psicólogo, y fuera, que es un cuarto que no sé, de dentro para afuera no se ve, pero que de fuera para adentro sí, y fuera se encuentra el fiscal y se supone que también debe estar el abogado defensor. Pero esto es inmediato. Normalmente es pronto, normalmente no espera de acá a 3 meses, ¿no? Siempre es inmediato. Entonces, ¿cuál es la discusión? Que yo les decía ahora que la regla que nosotros estamos teniendo es protección a la víctima. Por lo tanto, esa declaración es única, no se va a volver a repetir. Ese es el único momento en el que vamos a hacer repetir a la víctima el momento doloroso que ha vivido. Y nunca más la vamos a volver a llamar, solo la vamos a proteger, pero nunca más la vamos a llamar para que vuelva a narrar lo sucedido. Entonces, como eso pasa, la pregunta es, ¿constituye una prueba anticipada o constituye una prueba preconstituida? Y nos hemos entrampado en esa discusión eterna. Pero, ¿qué sucede? Primero hay que diferenciar, ¿no? Si fuera una prueba preconstituida, se requeriría un tema de urgencia, ¿sí? Un tema de inmediatez. E incluso bastaría la participación del fiscal, que es finalmente quien otorga fe pública a ese documento, como diría la Corte Suprema en la casación del señor Oviedo, y tienes una prueba anticipada. Es irrealizable esa diligencia posterior. Ojo, claro, no queremos que la víctima vuelva a declarar.
Si fuera una prueba anticipada, lo que buscamos es finalmente que ese acto de prueba no se vuelva a realizar, pero que en el momento en el que se actúa se haga con todas las garantías establecidas, es decir, participación de un fiscal, con la participación del abogado y obviamente presencia de un juez. ¿Cuál es el problema que tenemos en el Perú? Que los jueces no participan en las declaraciones de Cámara GESE y no van a participar, salvo tengamos implementadas en el Poder Judicial todo un sistema de Cámara GESE, que es lo que está proponiendo la Corte Suprema en ya varios pronunciamientos, pero que entiendo por temas de plata no se puede. Entonces, en concreto, para no entramparme mucho en este tema, pero es un tema demasiado amplio, la Corte Suprema ha terminado diciendo lo siguiente: no es una prueba preconstituida, descarta de plano. Se trata de una prueba anticipada, pero se trata de una prueba anticipada sui generis. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo le estoy hablando en este momento de la obtención de la prueba. Y esa obtención, esa declaración, tiene que hacerse como prueba anticipada sui generis, que por el momento no requiere participación de juez, pero lo que sí requiere es obligatoriamente participación de defensa. Si no hay defensa, no puede ser prueba anticipada, ni siquiera sui generis, como lo llama la Corte Suprema. Entonces necesitamos de fiscal y necesitamos de abogado defensor. El problema de la notificación, de la inmediatez, y eso va a ser algo que vamos a tener que solucionar ya con la práctica. Pero necesitamos obligatoriamente, ¿sí? Si no se respeta ese procedimiento de prueba anticipada, sui generis, entonces ahí vas a poder, por ejemplo, solicitar la actuación posterior, ya sea en juicio o una ampliación de declaración a lo largo de la investigación que ahorita vamos a ver. ¿Correcto? Vamos avanzando porque me va a ganar el tiempo. Aquí arranca esta regla madre en este tipo de procesos. Hay que evitar la revictimización. Lo que tenemos que evitar es que la persona víctima vuelva a sufrir estos mismos hechos. Por lo tanto, tenemos que promover una declaración única. Una sola vez vas a volver a vivir, vas a volver a narrar los hechos. Vamos a reservar las actuaciones al extremo que las audiencias son privadas y vamos a preservar tu identidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero de esas tres características, lo que me importa mucho para el análisis de prueba que vamos a hacer ahora es que tenemos que promover una declaración única, que la persona tiene que declarar una sola vez, o bueno, la víctima, una sola vez, ¿sí? Pero lo que yo les quiero presentar ahora, es, yo he llegado a varios casos en donde la víctima ya había declarado, y tú solicitas a la fiscalía una ampliación y te dicen no. Y te dicen eso no se puede, porque la regla madre es que la víctima solo declara una vez. Así que buceando un poquito por ahí en el mundo del derecho, hemos encontrado excepciones a cuando se puede permitir que la víctima vuelva a declarar. Es decir, la regla general es que la víctima declare una sola vez, una única declaración. Excepcionalmente, puedes ordenar una ampliación de su declaración o que acuda a juicio a declarar, sí. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, la declaración no se ha llevado a cabo conforme exigencias formales mínimas que garanticen derecho de defensa. Nunca te avisaron de la declaración. Ni siquiera participó defensor público. Necesitamos otra declaración. Si no se lleva a cabo conforme exigencias formales, necesitamos una nueva declaración. Por ejemplo, si ustedes revisan el protocolo, van a encontrar que están prohibidas las preguntas sugestivas. Y yo he encontrado entrevistas en Cámara GESE donde todas las preguntas son sugestivas. Entonces, obviamente, no se ha llevado a cabo conforme exigencias formales, necesitamos una nueva diligencia. Hay un caso que ahora les voy a contar, que ya lo he contado anteriormente, pero hay un caso donde, por ejemplo, la víctima declara sin presencia del fiscal, ante el policía y con compañía de su papá. Entonces no se ha llevado a cabo mediante exigencias formales. Tenemos que ampliarla o ya no la utilizas como prueba anticipada sui generis y si no lo que haces es solicitar que la víctima vaya a juicio a declarar. Puede resultar que la declaración sea incompleta también o que sea deficiente o
cuando la propia víctima lo solicite o cuando la propia víctima se haya retractado por escrito. Jefferson, mira, yo ya solucioné los problemas con mi esposa y la verdad que ella ahora sí va a decir la verdad. Ahora sí dice que yo no he sido, mira que ha recibido una iluminación y quiere volver a declarar. Entonces yo lo que le digo es, mira, no puede, porque lo que el sistema busca es que la víctima solo declare una vez. Pero ella se va a retractar. Ah, ok, entonces que lo solicite ella o que se retracte por escrito y ahí podemos solicitar nosotros una ampliación de su declaración. Esa es otra excepción, por ejemplo. Otra excepción es que, como dicen que la investigación es progresiva y se van descubriendo hechos en el camino y va aumentando en capacidad de recopilación de información, puede pasar que la víctima declara al inicio, en cámara GESE, pero luego declaran testigos, luego declaran imputados. Y es necesario y es vital y es de rigor que la víctima tenga que volver a declarar porque se han incorporado nuevos datos. Él me llevó a la vuelta de la casa, pero resulta que en la carpeta fiscal han declarado 5 personas que dicen que él no salió de la fiesta nunca. No, necesitamos que venga. No, él me estuvo agrediendo más o menos a las 3:30 de la tarde. Hemos presentado el celular donde yo he enviado mensajes, audios de voz por WhatsApp, más o menos 3:30, 3:32, 3:33. Es imposible que yo haya podido estar a esa hora. Necesitamos que venga para que explique. En ese tipo de situaciones, cuando se generan nuevos datos, es posible romper esa regla de que la víctima declara una sola vez, sino que excepcionalmente puede volver a declarar. Ojo, me refiero a que puede volver a declarar como una ampliación en la investigación, y si es que ya no es posible en la investigación, en el juicio, la ofreces como prueba testimonial en el juicio. Y es porque acuérdense que la regla es, declara acá, la utilizamos como prueba anticipada y ya no va ni siquiera a juicio. Entonces yo me refiero a una ampliación de declaración en la investigación y a una declaración en el juicio, ¿sí? Lo que siempre, claro, hay que hacer es evitar un contacto de la víctima con el procesado, ¿no? Esa es la idea. Todo eso, amigos, respecto de cómo se obtiene la prueba. Acuérdense que hemos estado en el camino de la prueba, respecto de cómo se obtiene. Respecto de la valoración de la prueba ya fue obtenida, fue ofrecida, fue admitida, fue actuada y ahora tiene que ser valorada. Y en las reglas de valoración de la prueba, en este tipo de pruebas, lo que siempre van a encontrar ustedes es que las pruebas tienen que ser valoradas con perspectiva de género. Miguel Castro contra Perú, Espinosa González contra Perú, bueno, el mismo J contra Perú, recordarán ustedes, y la Corte Suprema calientito, en el recurso de nulidad 398-2020 de Lima Norte. La prueba tiene que ser analizada con perspectiva de género. Jefferson, ¿y qué rayos significa que la prueba tiene que ser analizada con perspectiva de género? Varias cosas. Vamos, miren. Por ejemplo, analizar la prueba con perspectiva de género implica que no siempre la declaración puede no tener imprecisiones. O sea, mejor, en concreto, puede ser que una declaración de víctima tenga imprecisiones o puede ser que presente algunas inconsistencias. Y aún así, esa declaración tiene que ser valorada positivamente, claro, para condena, porque tiene que ser analizada con perspectiva de género. Y ahí mi preocupación. O sea, yo entiendo la relación que la Corte Suprema reconoce y dice que es asimétrica entre un varón y una mujer, pero trasladarla al tema de la prueba como para permitir este tipo de situaciones, me parece que tenemos que analizarla y tenemos que debatirla todas. Porque, ojo, no lo digo yo no estoy trasladando, yo solamente estoy cumpliendo con trasladarles lo que se ha desarrollado a nivel del sistema interamericano y lo que ahora recientemente ha reconocido la Corte Suprema. Que no se puede esperar la inexistencia de inconsistencias o imprecisiones, o sea que siempre van a haber imprecisiones e inconsistencias. Me queda la duda. Por ejemplo, analizarla con perspectiva de género quiere decir también
que tampoco puede exigirse un relato milimétrico sobre cómo fue, el minuto a minuto. Bueno, puedo aceptar esta regla, no requiero el minuto al minuto, pero obviamente requiero el contexto, el hecho en general, por lo menos el respeto a lo que nosotros conocemos como garantía de imputación necesaria, ¿no? El cómo, el cuándo, el dónde. Nosotros necesitamos por lo menos eso para poder defender, porque si no tienes eso, no tenemos caso, no tenemos imputación. Entonces, una cosa será ese relato milimétrico sobre cómo fue, y otra cosa será el no respeto a la imputación necesaria. Incluso recuerden que la Corte Suprema tiene un pronunciamiento, no recuerdo el número, pero ahora se me acaba de venir a la mente, de una comunidad campesina en mi hermosa tierra Ancash, en el que son condenados los comuneros, y ellos reclamaban ante la Corte Suprema y decían, pero nosotros estamos imputados como coacusados y no nos han señalado cuál ha sido la participación de cada uno. Y la Corte Suprema extrañamente termina diciendo, bueno, la acusación no necesita ser exacta, no necesita respetar imputación necesaria, pero no necesita ser precisa. Por lo tanto, no necesitaba de una imputación específica para cada uno de los coimputados, porque ellos pudieron haberse defendido del hecho genérico que fue planteado para todos. Yo quedé pero loco. Entonces, entiendo que a lo que se refieren es, una cosa es un relato milimétrico y otra cosa es una narración genérica donde uno no se pueda defender, ¿no? Mientras uno se pueda defender, yo creo que no tendría problemas. Si en un caso tú no puedes responder al cómo, al cuándo, al dónde, entonces quiere decir que no hay un caso, no hay un hecho. Entonces me parece que también hay que tener mucho cuidado con esta regla del tratamiento de la prueba con perspectiva de género. Dice la Corte Suprema que analizar la prueba con perspectiva de género tampoco implica que siempre existan testigos o pruebas documentales de las agresiones físicas o psicológicas que sufren las víctimas. Pero entiendo que siempre vas a necesitar que la declaración de la víctima se encuentre mínimamente corroborada, pues. Mínimamente corroborada. Y obviamente entramos otra vez al detalle de cómo se corrobora, ¿no? No me vayas a decir que, por ejemplo, sí, Jefferson fue el que me agredió. ¿Dónde te agredió? En su casa, ahí en Salaberry. ¿Y cómo corroboras? Vamos a hacer una diligencia de inspección, si efectivamente existe Salaberry. Pero obviamente, pues si mi pareja sabe dónde vivo. Entonces, ese no puede ser un acto de corroboración, ¿no? Me parece que este tema de análisis de la prueba con perspectiva de género hay que analizarla, hay que debatirla. Yo las pongo en debate, las pongo sobre la mesa para poder analizar. Pero, ¿qué pasa? Quiero que se fijen para ir avanzando. Esto de analizar la prueba con perspectiva de género ha tenido implicancia en las reglas con las que nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, que son los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario 2/2005. Ustedes saben, persistencia en la incriminación, verosimilitud y ausencia de incredibilidad subjetiva. Fíjense, por favor, fíjense. ¿Qué se suponía que era la persistencia en la incriminación? Que la víctima siempre declara exactamente lo mismo, nunca cambia su versión, ¿cierto? Porque es persistente, pues un día no dice sí, el otro día dice no. Bueno, yo puedo entender que un día me dices sí, al otro día me dices que sí, pero quizá uno que otro detalle que es periférico puede cambiar, ya no hay problema, pero me sigues diciendo que sí en cada versión. En preliminares dices algo, en formalizadas dices otra, y en juicio dices lo mismo. Esa es la idea de la persistencia en la incriminación, y van a ver cómo ustedes esa regla ahora ha cambiado porque tienen que analizarse con perspectiva de género. La verosimilitud, que implica que finalmente la declaración tenga que estar corroborada, y la verosimilitud tiene dos manifestaciones. La Corte Suprema tiene un pronunciamiento reciente en el que ha diferenciado verosimilitud interna de verosimilitud externa. Claro, interna, porque tú tienes que ser coherente con lo que tú mismo dices, ¿no? No puede ser que en tu propia versión tengas contradicciones contigo mismo, eso no puede pasar. Y una verosimilitud externa de que lo que tú digas
Tiene que corroborarse con otros elementos. No, me pegó en el ojo derecho y resulta que el certificado médico arroja golpe en la pierna izquierda. Eso no puede pasar, pues. No, se supone que la narración encuentra corroboración en otros elementos de tipo periférico. Se corrobora mínimamente. Y el más importante de todos. Para mí, de verdad, yo se los digo como abogado defensor, me olvido de la persistencia, de la verosimilitud. No tanto, pero, o sea, quiero demostrarles que el más importante de estos tres es la ausencia de incredibilidad subjetiva. Estoy totalmente convencido. Porque la ausencia de incredibilidad subjetiva te da el porqué. Cuando viene alguien y te dice, Jefferson, me han denunciado porque supuestamente yo he realizado tocamientos mientras estaba realizando una consulta a mi paciente. Ya, ok. ¿Fuiste o no fuiste? No fui. Entonces la primera pregunta que salta a la luz es, ¿y por qué te denunciaría? ¿Cierto? Si tú tienes un motivo, entonces tienes incredibilidad subjetiva. No, lo que pasa es que yo soy pareja de la mamá, que yo acabo de terminar con ella, que tenemos un litigio por nuestro hijo, que tenemos bienes en litigio en este momento. Bueno, entramos a un análisis en el que existe un motivo por el cual se realiza una denuncia. Entonces, supone que esos son los tres criterios que ahora quiero desarrollar un poquito junto a ustedes. Fíjense. Ya desde el Acuerdo Plenario 2-2005, esto de la persistencia en la incriminación se fue matizando un poco. Fíjense qué dice el reglamento de la ley 30.364, que es esta ley marco de violencia, ¿no? Que regula el proceso marco. Fíjense. En los supuestos de retractación, si la víctima llega un día y dice fue Jefferson, llega otro día y dice no fue Jefferson, lo que la propia ley, o bueno, el reglamento establece, es que en realidad uno puede analizar o la primera versión o la segunda versión. Y el juez puede terminar condenando pese a que la víctima se haya retractado. O sea, eso no es impedimento, porque yo lo he visto incluso en casos en concreto. Miren, Corte Suprema, recurso de nulidad 294-2017 de Ancash. En este tipo de casos, se refiere a delitos contra la libertad sexual, el requisito de uniformidad y firmeza ha de flexibilizarse razonablemente. Ya empezamos. Corte Suprema, recurso de nulidad 924-2016, y acá sí son más expresos, y dice, el tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, o sea, en juicio la víctima declaró algo totalmente diferente a lo que había declarado antes. El tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral si no tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, en cuyo caso el tribunal debe explicar por qué, ¿no? Pero ojo, tú le puedes creer a la versión dada en preliminar y no a la versión dada en juicio. O sea, y flexibilizan la regla de la persistencia en la incriminación, ¿ah? Otra, este recurso de nulidad 3044-2004 es dejar sentado como doctrina general cuando se trata de testigos que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso, en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legales, ¿sí? Siempre que se cumpla con lo estatuido, y en su caso el tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral si no tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a uno tales. En concreto, en castellano. Y último, más reciente, el Acuerdo Plenario 1-2011, justamente respecto de valoración de prueba. Frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia, es posible hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter exculpante. Fíjense. Y eso es importante, porque en concreto, a lo que me estoy refiriendo es a casos en los que la víctima llega un día y dice sí fue Jefferson,
y luego llega al juicio o amplía su declaración y dice, no fue Jefferson. Y lo que nos está diciendo la Corte Suprema es que, en los pronunciamientos que acabo de citar, es que se le puede creer a la primera o a la segunda versión. Pero obviamente yo me puse a buscar y dije, no creo que sea tan fácil, o sea, no puede ser posible arbitrariedad en la elección de las declaraciones, ¿no? Obviamente la primera regla que uno tiene que respetar cuando tenga dos declaraciones de la víctima y que ella cambia su versión, es primero ver con qué te corroboras. O sea, si la primera declaración que tú das dice, me pegó en el ojo derecho y el certificado médico legal dice que efectivamente tú tienes golpe en el ojo derecho, entonces quiere decir que esa versión es razonable. Y cuando declaras en el juicio, resulta que agarras y dices, no, en realidad yo estaba saliendo de mi casa y me había golpeado la puerta. ¿Qué versión es la creíble? ¿Qué versión es la que se corrobora con otros elementos? ¿La primera o la segunda? Obviamente la primera. Entonces me parece que es eso, obviamente la regla básica que hay que respetar. Ver cuál de las dos declaraciones se corrobora. Pero deben haber supuestos en los cuales la retractación sí valga. Entonces, esas reglas yo se las quiero presentar aquí. Fíjense. Por ejemplo, cuando tú tengas un supuesto de retractación y la víctima cambie su versión radicalmente y diga, un día diga sí, otro día diga no, o al revés, un día diga no y el otro día diga sí, cuando tú tengas ese cambio de versión, la ausencia de incredibilidad subjetiva adquiere mucha más fortaleza. ¿Por qué? El por qué. La primera pregunta que se le tiene que hacer a esa persona que cambia su versión es, ¿por qué cambias de versión? ¿Y por qué declaraste así la primera vez? Porque ante la primera pregunta, ¿por qué cambias de versión? La víctima tiene que explicar por qué mintió, por qué ha mentido, o por qué miente en este acto, ¿sí? Entonces, esa es una explicación que tiene que dar, porque puede ser que la víctima sea una dependiente del acusado o del imputado, y dependa económicamente del imputado. Tiene 3 hijos, el papá se va preso. Quien traía el ingreso familiar era el papá. Entonces, en ese tipo de casos, lo que hay que analizar es ese vínculo, por ejemplo. Por eso es que agarra mucha fortaleza la ausencia de incredibilidad subjetiva, ¿sí? Agarra mucha fortaleza que se trate de un delito cometido en el entorno familiar o social próximo. Porque, ¿qué dice la Corte Suprema? Que parece razonable, ¿eh? Cuando se comete un delito en el ámbito familiar y finalmente entra la policía y se lleva al esposo, el rechazo familiar que se genera con la víctima es tal que se le genera un sentimiento de culpa y por lo tanto va y cambia su versión y dice, ya, pues se le pasó la mano esta vez, pero tiene que regresar, porque si no, ¿cómo hacemos? Por eso es que esa presión también tiene que ser analizada en un caso en concreto, esa proximidad. Otro dato, dice la Corte Suprema, es la excesiva extensión en el tiempo de la investigación. No es lo mismo, obviamente, que el proceso termine en un periodo corto, que el proceso inicie en enero, y bueno, ahora con la suspensión de plazos que se viene, imagino, termine en febrero del otro año. ¿Por qué? Porque en todo ese periodo, dice la Corte Suprema, y es lo que les explico y parece razonable, se puede generar un sentimiento de culpabilidad, depresión de parte de familiares, etcétera. Depresión de parte de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son criterios que uno tiene que analizar en el tema de retractación para ver si es que valora la primera o la segunda. Y lo más importante, esto que yo les comentaba al inicio, la solidez o la debilidad de la declaración incriminatoria. ¿Con cuál te corroboras? ¿Es una versión sólida? ¿Tiene o no asidero? ¿Se encuentra corroborado con otros elementos? Ah, entonces queda la primera y descartas la segunda, que lo exime de responsabilidad, ¿no? La coherencia del nuevo relato, esa también es importante. ¿Cómo te vas a golpear con la puerta? Pues a ver, explícame. El certificado dice que efectivamente tienes golpes en toda la espalda. ¿Qué? ¿La puerta te golpea por atrás? Eso no puede pasar, no es coherente esa versión.
Entonces, si va a existir una retractación, esa retractación tiene que ser coherente, tiene que ser sólida. Solo así la retractación puede tener validez. Tercero, fíjense, en este cuadro que les estoy presentando. Otro criterio que tiene que analizarse para la retractación es la razonabilidad de la justificación de una versión falsa. A esa pregunta, ¿y por qué mentiste? O sea, tú estamos en juicio y tú has llegado a decir que Jefferson nunca te golpeó. Ya, pero tenemos una declaración tuya que dice que sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué brindaste una versión falsa inicialmente? Si la explicación que se da, si la justificación que se dé es razonable, esa retractación puede tener validez. Por ejemplo, sucede, señor juez, que ese día nosotros tuvimos la discusión a las 3 de la tarde y a las 2:35 de la tarde yo le encontré a este hombre los mensajes con su amante. No solamente tenía una, tenía 3. ¿Y dónde están? Acá están los mensajes. ¿Es razonable la justificación de la versión falsa en un inicio? Claro, motivada por el odio. Por eso es que yo les decía que la ausencia de incredibilidad subjetiva asume un rol protagónico cuando se trata de retractaciones, ¿se dan cuenta o no? Entonces, esa justificación tiene que ser válida, tiene que ser razonable y obviamente tiene que ser acreditada, ¿no? Si no tienes una justificación, no, bueno, lo que pasa es que yo lo amo, ¿no? Y ese día pues no lo amaba, eso no va a pasar nunca. La retractación no va a tener validez. Esa retractación tiene que estar justificada y ser razonable, ¿correcto? Ojo, tiene que existir proporcionalidad entre el fin buscado y la acción de denunciar falsamente. Ese es otro criterio que hay que analizar. Pasa en casos donde está en discusión, por ejemplo, un tema económico. Pasa en casos donde está en discusión, por ejemplo, la tenencia del hijo. ¿Por qué denunciaste? Es que era la única forma en la que yo pueda quedarme con la tenencia de mi hijo, por ejemplo. ¿Es proporcional el fin buscado y la acción de denunciar falsamente? Claro que sí. ¿Me iba a generar rédito? Por supuesto que sí. ¿Obtenía beneficios? Claro. Entonces, eso es algo que puede servir para valorar la retractación de la víctima. ¿Se dan cuenta? Otro criterio que hay que analizar para la retractación son los probados contactos que haya tenido el procesado con la víctima. Porque tenía un caso, me acuerdo clarito, donde, por ejemplo, me decía Jefferson, mira, ya hablé con mi hijo y lo que él me ha dicho es que ahora sí va a ir a decir la verdad, no un hombre condenado. Va a ir a decir la verdad en el proceso de segunda instancia. Entonces, pero lo que me está pidiendo es pues que yo pague la universidad para que ya él pueda seguir sus estudios. Entonces le digo, no, imposible. Eso no puede pasar. Porque si existe un vínculo probado que tú hayas tenido con la víctima y que luego se aparece y cambia su versión, sorpresa, se ha tenido que deber al pago, obviamente, que se hizo de la universidad. Entonces, eso no puede pasar. Esos probados contactos hacen que la retractación pierda validez y que nos mantengamos con la primera, ¿correcto? Esos son algunos de los criterios que uno tiene que analizar cuando se trata de la retractación de la víctima. Incluso hay un caso, miren, yo se los presento acá, es el recurso de nulidad 506-2020 a Purímac, calientito, es de septiembre del 2020, donde la víctima presenta una declaración jurada, fíjense. Y como ustedes saben, las declaraciones juradas, pues la Corte Suprema nunca las valora, pero en este caso, la víctima presenta una declaración jurada y la Corte Suprema dice, bueno, nosotros nunca aceptamos las declaraciones juradas, pero este caso es excepcional, pues, y bueno, las declaraciones anteriores no tienen mucha legalidad, así que en este caso sí vamos a hacerle caso a la declaración jurada y absolvemos al sentenciado. Y lo hicieron, declararon la nulidad del caso, me acuerdo clarito, es el recurso de nulidad 506-2020. Vamos avanzando, que aquí nos va a faltar el tiempo. Con esto termino, fíjense. Yo les decía esto, y esto lo he explicado antes, porque de aquí yo he sacado esto de la doctrina de la compensación. La regla general, la regla general es que la víctima declara en cámara GS, ¿cierto? Y que ya no vuelve a declarar. Pero existen excepciones, como hemos visto ahora. Una de esas excepciones a que la víctima declaró, pero que tenemos que revictimizarla de manera obligatoria,
y por lo tanto necesitamos una ampliación suya, una declaración en juicio, es que, por ejemplo, la declaración se haya llevado a cabo sin respetar exigencias formales, sin respetar exigencias legales. Y ahí tiene que volver a declarar. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos donde la víctima declara? Es el caso de Cajamarca que yo les contaba. Una chica declara frente al policía, pura pregunta sugestiva en presencia de su papá, sin fiscal. Entonces, obviamente lo que querían es que declaren el juicio. Pero resulta que al juicio tampoco llegó. No llegó nunca, no se apareció. Y no se apareció tampoco la familia, que eran testigos de referencia que más o menos corroboraban la versión de la menor. Entonces tienes un problema. Porque tienes el problema de la declaración, la inicial, la que supuestamente no se va a repetir, pero que es ilegal. Porque no cumple pero ningún ápice de legalidad, no había ni fiscal. Y tienes el problema de que tampoco va a juicio. ¿Cómo puedes condenar a una persona así? Entonces la Corte Suprema agarra en este recurso de nulidad del 420-2018 de Cajamarca y desarrolla y dice, sí es posible. Espérate, la declaración es ilegal y no ha ido a juicio. Pero es posible. Yo te voy a desarrollar 3 criterios que ha desarrollado la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así es como yo llegué al conocimiento de la doctrina de la lógica de la compensación. Porque la Corte Suprema dice, primero, ¿puedes condenarlo? Sí puedes condenarlo. Pese a que la declaración es ilegal y no ha ido a juicio, sí. ¿Cómo? Primero, tenemos que analizar si existe un motivo justificado para que no se permita la contradicción en la aportación del hecho. No participó abogado, no participó fiscal, no vino a juicio, no hemos contradecido. ¿Hay un motivo justificado? Sí. El tiempo, en el caso en concreto, el tiempo de los hechos a la realización del juicio ha sido larguísimo, pasaron como 5 años, creo. 4 años. Segundo, los hechos sucedieron en una comunidad muy alejada, en Cajamarca, y el juicio se llevó a cabo en la ciudad, por lo tanto no hemos podido ubicar a la persona. Y además por el tiempo, de seguro que ya no vive por ahí. Segundo, tienes que analizar si la declaración de la víctima y los familiares, en este caso en concreto, eran el fundamento único o determinante para la decisión. Y en el caso, obviamente, sin la declaración de la víctima, sin la declaración de la familia, no podían condenar. Entonces, era vital. Y tercero, ahí es donde nosotros entramos al conocimiento de la lógica de la compensación que hemos llevado a los casos de prisión preventiva. En realidad, dice la Corte Suprema, tienes que analizar que en el caso puedas compensar al acusado de alguna forma porque le estamos violando garantía. ¿Cómo podrías compensar, por ejemplo, una reducción de la pena? Tú verás, la lógica de la compensación no tiene soluciones específicas, sino establece que cada caso en concreto otorga una solución de compensación ante la lesión de alguna garantía. Entonces, fíjense, esto marca un hito, me parece mucho más importante todavía, porque habíamos dicho como regla general que la víctima declara una vez. Y miren que todavía tenemos el problema de si es prueba anticipada, prueba preconstituida, o si es prueba preconstituida sui generis, y si es prueba preconstituida sui generis, ¿por qué no participa un juez? ¿Y qué pasa en aquellos casos donde no participa un abogado? Eso es un problema. Incluso tuve conocimiento de un caso de la Sala de Apelaciones Ventanilla que declaraba nula una sentencia porque en la declaración en Cámara Gesell no había participado un juez. O sea, me pareció muy interesante. Yo se las voy a compartir si ustedes la desean. Pero, o sea, sí, miren, todavía tenemos esa discusión, pero ya bueno, hemos aceptado que sea una prueba anticipada sui generis, pero si es que no se realiza de esa manera, que vaya a declarar a juicio. Y ahora resulta que cuando es ilegal y no va a juicio, nos sacan este recurso de nulidad del 420-2018, donde se establece que no importa, ¿no? Que aunque sea ilegal, aunque no vaya a juicio, igual es posible sustentarla en condena. Entonces, yo lo que quiero poner en conocimiento de ustedes, amigos, es que la protección a la mujer siempre tiene que hacerse. Viene desde casa, me parece. Es una cuestión de educación. Aquellos que hemos nacido con una visión machista tenemos que cambiar. Esa es la solución. El derecho penal no es la solución, porque me preocupa que sobre pretexto de esa protección se modifiquen reglas de valoración probatoria y que finalmente un caso denunciado con este tipo de hechos siempre termine en condena. Por eso es que lo que trato de hacer es poner en conocimiento o en debate este tipo de pronunciamientos y de situaciones para que así todos podamos ingresar a un análisis y a ver si llegamos a algunos acuerdos, ¿no? Finalmente,
De eso se trata el análisis democrático de estas instituciones. Yo de verdad les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para estar presentes. No me gusta esta modalidad, para serles sincero, la virtual, pero es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos durante mucho tiempo, creo que todo este año. Dios nos proteja en lo que se viene y bendiga al doctor May Pilares y le dé sabiduría para poder dirigir el Colegio de Abogados en Cusco. Estoy seguro que así va a ser. Recuperemos la posición que debe tener la abogacía en la sociedad, ¿no? Y eso solamente se va a poder hacer con trabajo y análisis jurídico. Siempre que uno trabaje con la ley en la mano, creo que no debería tener problemas. Así que muchísimas gracias, doctores, muy amables por su tiempo y por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Jefferson. De verdad que muy ilustrativo la exposición, y yo creo que los colegas de la región del Cusco y del sur del país, pues definitivamente estamos muy agradecidos. A nombre de nuestra institución, del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, le quedamos muy agradecidos por esta participación. Consideramos que va a aportar pues una buena administración de justicia. Tengo que ser insistente en ello, porque ese es el propósito, doctor Jefferson. Y bueno, con su inicio, pues definitivamente vamos a lograr llegar a muchas más personas, a muchos más colegas y a muchos más operadores de justicia, que es lo que buscamos. Agradecerle una vez más a nombre de la institución, del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, del Consejo Directivo, el Consejo de Fiscalización, y también a nombre de toda la comunidad jurídica de nuestra ciudad imperial. Muchas gracias por su participación.